Pero sí, ya vamos a empezar, ¿eh? Ahora sí, creo que ya se oye. Les pido, hermanos, por favor, que compartan la, la transmisión, hermanos, para que más hermanos se nos unan y que podamos estar continuando con este estudio. Eh, Vamos a empezar, hermanos, y les invito a que empecemos con una oración, hermanos. Vamos a empezar con una oración. Les invito a que desde allá de sus hogares puedan estar orando juntamente, todos unidos, hermanos. Sabemos que a pesar de la distancia, en nuestro Dios estamos muy cerca, pero vamos a empezar orando para que Dios nos guíe en esta tarde. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias te doy, mi Señor, porque nuevamente, Señor, me permites estar eh, dando, Señor, estos estudios, mi Señor. Te ruego, Padre, que tú me guíes, mi Señor, que tú me des todo entendimiento, Señor, para poder explicar, Padre, este tema, Señor, con toda claridad, mi Señor. Lléname, Señor, de tu sabiduría, Padre, y quita todo impedimento, mi Señor, para que yo pueda dar este tema, Señor, de la mejor manera, Padre. Pero que solamente, Señor, tú recibas toda la gloria, mi Señor, y toda la honra, Señor. Solamente tú glorifícate, Señor, porque tuyo es todo esto, mi Señor, y soy siervo tuyo, mi Señor. Te ruego, Padre, que me ayudes, mi Señor, a poder dar a entender tu palabra, mi Señor, y que abras el corazón también de mis hermanos, Señor, y también este siervo tuyo, Padre, para poder entender tu palabra, mi Señor, y que también, Señor, podamos ponerla en práctica, mi Padre. Te ruego, mi Señor, que permita, Señor, que esta palabra, Señor, y que todo esto, Señor, sea de bendición, Señor, para tu pueblo, mi Señor, y que solamente, Señor, solamente tú seas alabado, Señor, seas exaltado, mi Señor, y seas glorificado, Padre. En el nombre de tu bendito Hijo, amado Jesucristo, mi Señor. Amén. Amén. Vamos a empezar ahora sí con este estudio, hermanos. Eh, Vamos a empezar con esta segunda parte que fue dividida en dos partes. Vamos a empezar con esta segunda parte, hermanos. Y nos quedamos y vamos a estar viendo a partir de la causa 6 a la causa 10. Y vamos a empezar con la causa 6, que se titula El espíritu antirracional de nuestra época. Eh, Comienza diciendo acerca de que estamos viviendo en una época, en una de las épocas más intelectuales que ha conocido la historia del cristianismo. Ah, Dice, no quiero decir antiacadémica, ni antiteológica, ni anticientífica, pero antiintelectual entiendo contra la mente. Es decir, que estamos viviendo en una de las épocas en las que la gente ya no cree eh, lo que se le dice si no es por pruebas, que ya duda acerca de lo que está creyendo. Que si a una persona le dice, por ejemplo, supongamos en el caso de la salvación, que las personas ya no creen que solamente se necesita a Cristo para, para ser salvos, sino que ellos también quieren hacer algo, sino que quieren ver que haya pruebas de que ciertamente o de que de verdad pasó o aconteció algún hecho. Vivimos en un periodo que es alérgico a la racionalidad. O sea, es muy agresivo
a estos temas y que ya no quiere creer si no hay pruebas, no quiere aceptar. Lo vemos muchas veces en las personas que no quieren creer en nuestro Dios, que no quieren creer si no hay pruebas, que no quieren aceptarlo, que se niegan a creer lo que la Biblia dice y se niegan a vivir de la manera en la que nuestro Dios nos ha dicho que vivamos. La influencia de la filosofía existencialista ha sido masiva. Nos hemos convertido en una nación sensual. Hasta nuestro propio idioma lo refleja. Mis estudiantes en el seminario repetidas veces expresan del siguiente modo sus exámenes. Siento que está mal o siento que es verdad. Siempre les tacho la palabra siento y la sustituyo por la palabra pienso. Hay diferencia entre sentir y pensar. En la fe cristiana hay una primicia de la mente. También hay una primicia del corazón en la fe cristiana. Sin duda que estas dos afirmaciones paradójicas parecen ser contradictorias. ¿Cómo es posible que existan dos primicias? Debe existir una primicia, una que prime sobre la otra. Es obvio que no podemos tener dos primicias, distintas al mismo tiempo y en la misma relación. Es decir, no siempre que plantamos por ejemplo, un árbol, esperamos que nos dé el primer fruto. No va a dar ah, dos frutos y le vamos a decir que fue la primera cosecha, sino siempre va a haber una primera cosecha de algo. Debe existir una que prime sobre la otra. Es obvio que no podemos tener dos primicias, como les decía, distintas al mismo tiempo y en la misma relación. No podemos decir que ya han pasado, por ejemplo, como les decía en el árbol, primero da cierto su fruto, su primero, y ya después pasan tantos años y no podemos decir que sigue siendo el mismo fruto o que fue de los primeros frutos que dio. Lo que ocurre es que cuando hablo de las de primicias distintas, quiero decir que son con respecto a dos temas distintos. Con respecto a la primicia en cuanto a la importancia, el corazón viene primero. Si tengo la doctrina correcta en mi pensamiento, pero no tengo el amor de Cristo en mi corazón, me he perdido el reino de Dios. Es extremadamente más importante que mi corazón esté bien delante de Dios, que mi teología sea impecablemente correcta. Sin embargo, para que mi corazón esté bien, existe una primicia del intelecto en términos de orden. O sea, si nosotros queremos estar bien con Dios, primeramente su palabra o todo lo que viene en su palabra o la manera en conocerlo, tenemos que primeramente aceptarlo. No vamos a primeramente solamente a leerlo y decir, no, pues ya, ¿no? Primeramente hay que creerlos y para creer que de verdad estamos viendo algo que de verdad es real, que de verdad es cierto lo que estamos leyendo. Pero también para esto hay que tener ese conocimiento acerca de nuestro Dios. No vamos a, a decir que, que lo que estamos leyendo, lo que vamos a intentar hacer es de que lo que leamos, vamos a ver que de verdad y de que sea coherente también. Dios se revela a sí mismo en un libro. Este libro ha sido escrito en las palabras. Transmite conceptos que deben ser comprendidos por la mente. Seguramente que algunas cosas permanecerán como misterios, pero el propósito de la revelación de Dios es que la comprendamos con nuestras mentes para que puedan penetrar en nuestros corazones. Despreciar el estudio de la teología es despreciar aprender sobre la palabra de Dios. O sea, no vamos a decir que ya creemos en algo sin haberlo entendido. No vamos a decir que amamos a nuestro Dios si realmente no hemos aprendido acerca de Él, si realmente no conocemos de Él. ¿Cómo vamos a decir que amamos a nuestro Dios o cómo vamos a poder hablar de Él si de verdad o realmente no conocemos y no ah, entendemos lo que es Él y cuál es su esencia? El,
La siguiente causa se titula La seducción de la mundanalidad. Es bueno recordar que el primer desvío de cristiano que encontró en su camino al cielo en el progreso del peregrino John Bunyan sobrevino cuando Cristiano fue seducido por el consejo del señor sabio mundano. El señor sabio mundano no se llamaba señor falso teólogo, si bien enseñaba una falsa teología. Muchas veces nosotros nos dejamos engañar por las falsas corrientes que hay en este mundo, o muchas veces dejamos que dentro del cristianismo se, se revuelvan o se junten con otras ideas que, que en el mundo se hacen. Muchas veces pensamos que de esta manera las personas lo van a aceptar o van a acercarse mucho más fácil a esto. Pero muchas veces también nosotros como hijos de Dios nos dejamos desviar por estas cosas, nos dejamos influenciar por tantas cosas de este mundo y las queremos juntar con lo que nuestro Dios nos ha enseñado, con lo que es santidad de nuestro Dios. Podemos entender cómo la mundanalidad nos seduce en términos de sensualidad, materialismo, hedonismo y otros del mismo calibre. Pero una de las fuerzas seductivas más poderosas del mundo secular es la tentación a adoptar la idea sobre la verdad actualmente popular en la cultura sobre la verdad actualmente popular en la cultura estadounidense. En su libro The Closing of the American Mind, el cierre de la mente americana, Adam Blum ha documentado cómo la educación moderna ha adaptado casi universalmente el relativismo como su epistemología vigente, o sea que lo ha hecho como su naturaleza. Ha adaptado o ha ha juntado muchas cosas acerca de este mundo con lo que es la palabra de nuestro Dios. Y la ha hecho su naturaleza, la ha hecho su realismo. El relativismo es una última instancia irracional. Decir que la verdad es relativa no tiene ningún sentido. Es una afirmación imposible de ser verdadera. La afirmación toda verdad es relativa sería a su vez relativa y no tendría ningún valor como verdad. Este marco mental, o mejor dicho, este marco anti-intelectual de la educación secular, se ha infiltrado y casi conquistado el mundo evangélico. Los evangélicos se sienten sublimemente encantados al poder afirmar ambos polos de estas ideas contradictorias que les permiten aceptar teologías radicalmente inconscientes y mutuamente excluyentes. Para ser más precisos, los evangélicos no llaman a esto relativismo o subjetismo. Esta filosofía es bautizada y espiritualizada detrás de un fino velo de jerga religiosa. La guía del espíritu se ha convertido en la licencia para una multitud de pecados epidemiológicos. Las personas son guiadas por el espíritu para llevar a cabo actos expresamente prohibidos por las escrituras. Pero esta guía subjetiva puede tener más valor que las escrituras porque la verdad es relativa. La afirmación de contradicciones irracionales, una redundancia, se justifica por apelaciones a un orden superior de lógica que se encuentra en la mente de Dios. Si buscamos un entendimiento coherente, lógico, consistente y racional de la Biblia, se nos acusa inmediatamente de adornar el templo de Aristóteles. Como la filosofía del racionalismo ha sido con frecuencia hostil al cristianismo, huimos de cualquier cosa que remotamente se asemeje al racionalismo. Como el cristianismo tiene la verdad y la razón por sus propios esfuerzos, especulamos que no puede descubrir, suponemos que hasta la razón misma es negociable. El cristianismo no es relacionalismo, pero es racional, puede
la verdad más allá de lo que la razón puede ser capaz de sondear, pero es más racional, no menos. Se trata de una virtud, no de una desventaja para buscar un entendimiento de una virtud, no de una desventaja para buscar un entendimiento coherente de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es irracional, fue diseñada para ser comprendida por la mente. La palabra de nuestro Dios fue hecha para que nosotros podamos entenderla. Nosotros podemos entenderla, pero también podemos entenderla gracias al Espíritu Santo de nuestro Dios. Porque si nosotros intentamos entenderla por nuestras propias fuerzas o intentamos entenderla por lo que nosotros creemos, ciertamente no le vamos a entender. Pero gracias al Espíritu Santo nosotros entendemos lo que es la palabra de nuestro Dios y lo que Dios nos quiere revelar acerca de todo esto. Causa 8. La situación pietiza de la devoción por el estudio. ¿Es posible que la lectura devocional de la Biblia sea un impedimento para el crecimiento del cristiano? Si se convierte en un sustituto del estudio serio de la Biblia, contesto categóricamente que sí. O sea, que si nosotros pensamos o nosotros creemos que solamente ver a nuestros devocionales o leer la Biblia por un instante es suficiente para entender o para comprender la palabra de nuestro Dios, realmente no es suficiente. Podemos creer que lo estamos sustituyendo por ese estudiar y meternos a fondo a estudiar la palabra de nuestro Dios. Debo hacer una concesión, sin embargo, se trata de que no estoy totalmente seguro si entiendo la diferencia que existe entre la lectura devocional de la Biblia y el estudio bíblico serio. El estudiar la Biblia en serio es en sí un acto devocional. Lewis en cierta oportunidad señaló, este libro es algo así como un experimento. Su traducción está dirigida al mundo en su totalidad y no solamente a los estudiantes de teología. Si tiene éxito, es posible que sucedan otras traducciones de otros grandes libros cristianos. En un sentido, por supuesto, no es la primera traducción en este campo. En el mercado podemos encontrar traducciones teología, de teología, de teología germánica, la imitación, la escala de la perfección, las revelaciones de Lady Julian de Norwich. Todas ellas son muy valiosas, si bien no todas con el mismo grado de altura académica. O sea, es decir, todas ellas se pueden estar dirigiendo hacia el mismo tema, pero tal vez no todas están, tal vez algunas de ellas solamente, suponiendo algo así, solamente salieron del resumen, del resumen, del resumen. Pero supongamos que aquí el original, que fue, supongamos que un autor original, que fue el que estudió y buscó y realmente se metió en todo ese tema, él realmente estuvo atesorando y podemos unirlo también a un devocional. Un devocional es como más sentimental, que es como más dirigido hacia esos sentimientos que una persona siente, por ejemplo, al leer la palabra de nuestro Dios, al entenderlo o hablar acerca de un tema. Entonces, está pues relativamente unido. Porque se supone que la palabra de nuestro Dios, nosotros debemos estudiarla, debemos atesorarla, debemos amarla, porque para eso es. Entonces, si nosotros amamos la palabra de nuestro Dios y queremos entender más acerca de nuestro Dios, debemos estudiarla y debemos meternos muy, pero muy a fondo. Porque después de todo, al fin y al cabo, estamos hablando acerca de nuestro Dios. Y toda esa palabra y todo esto que viene escrito aquí en la palabra de nuestro Dios nos va a hacer entender y nos va a hacer crecer en su palabra. Y nos va a poder hacer entender y discernir acerca de muchos más temas. Porque Dios dio a través de su palabra acerca de
muchísimos temas muy diversos. Pero si nosotros nada más creemos que el estudiarlo durante 20 minutos o media hora es suficiente, realmente estamos muy equivocados. Pero conviene señalar que todos estos libros son devoción y no de doctrina. Pero ahora bien, el laico o el aficionado debe ser instruido, además de ser exhortado. En los días que corren, su necesidad de conocimiento es apremiante. Tampoco es mi intención admitir que exista ningún tipo de división marcada entre estos dos tipos de libro. Personalmente tiendo a encontrar los libros doctrinales de muchas más ayuda en la devoción que los libros propiamente devocionarios. Y me inclino a pensar que esta misma experiencia es compartida por muchos otros. Creo que muchas personas que encuentran que no pasa nada cuando se sientan o se arrodillan frente a un libro devocional, descubrirían que su corazón comienza a cantar sin que nadie se lo pida mientras tratan de descifrar un pasaje difícil de teología, con una pipa entre sus dientes y sostienen un lápiz en sus manos. Tal vez es muy probable que un libro teológico te explique de una manera ah, más a fondo que un devocional, porque un devocional solamente está delimitado a, por ejemplo, decirlo, a media hora o una hora o 15 minutos, cuando un libro acerca de devocional requiere, ah, un libro de teología requiere su tiempo y necesitar estar estudiando, investigar acerca en otras fuentes para ver si realmente es cierto eso. Cuando en un devocional simplemente leemos lo que nos dan. En cambio, muchas veces cuando leemos libros acerca de teología, ah, conocemos más y muchas veces entendemos de una mejor manera que acerca de un devocional que solamente nos limita a cierto tiempo. O muchas veces solamente lo tomamos como a nuestro, ¿cómo decirlo? Como nuestra base, por decirlo así, para todo el día, como nuestro soporte para todo el día. Hay muchas ayudas disponibles para las lecturas diarias, devocionales. Aquellas personas que leen la Biblia todos los días durante 15 o 20 minutos son una minoría, aunque sin duda que 15 minutos de lectura diaria de la Biblia es mejor que ninguna lectura. Lo que nos está diciendo aquí es que muchas personas solamente se limitan a, a leer, o a veces muy pocas personas se limitan a leer solamente 15 minutos. De hecho, hay personas que muchas veces, y me incluyo también, muchas veces no leemos la Biblia, o muchas veces solamente la agarramos los domingos y la dejamos en, 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 en nuestro mueble donde la tengamos, o muchas veces ni siquiera la sacamos del coche y ahí la dejamos toda la semana, y muchas veces ni siquiera la leemos. Muchas veces es mucho mejor leer la Biblia, aunque sea 15 minutos, a que no la leas. Pero eso no quiere decir que ya esos 15 minutos te sean suficientes para entender la palabra de nuestro Dios, para decir, no, es que ya estoy, por ejemplo, es un ejemplo un tanto burdo, pero por decir, que tú ves a una persona que no la lee, tú la lees durante 15 minutos y decir, es que yo ya me siento mucho más alto porque yo sí la leo durante 15 minutos y tú no. Pero no, realmente uno cuando lee la palabra debe estudiar. Así sea un pequeño fragmento de su palabra, así sea un versículo, lo que debemos hacer es que todo ese versículo debemos leerlo y investigar y estudiarlo todo a fondo, estudiarlo de la mejor manera, porque tú nunca sabes qué es lo que Dios te va a revelar a través de todo eso. Muchas veces leemos un pasaje y entendemos una cosa y cuando lo volvemos a leer otra vez entendemos más cosas porque Dios nos va revelando
acerca de todo eso. Y nos va revelando cada vez cosas diferentes, porque cada vez si nos esforzamos y nos metemos a estudiar más de su palabra, Dios nos empieza a abrir más los ojos y Él nos permite entender muchas más cosas de su palabra. El problema surge cuando pensamos que podemos sondear las profundidades de las escrituras con simplemente régimen de 15 o 20 minutos diarios. Es lo que les decía. Muchas veces nosotros pensamos que solamente estudiar los 15 minutos o estudiar un pequeño devocional va a ser suficiente para entender la palabra de nuestro Dios cuando no es así. Si uno realmente quiere escudriñar y entender las escrituras, debe tomarse su tiempo. Y debe entender y debe comprender. Y si no lo entiendo, volverla a leer y volverla a buscar y volverla a estudiar. Si no lo entendemos, tenemos muchísimas herramientas para entenderle a estos temas. Tenemos libros, tenemos ahora, gracias a nuestro Dios, tenemos toda la tecnología que nosotros tenemos para estudiar y entender y buscar más a fondo acerca de estos libros. Acerca de estos libros que nuestro Dios nos dejó aquí escritos. No va a ser suficiente si nada más agarramos nuestra Biblia y nos ponemos a leer un par de pasajes y no los entendemos. No es suficiente. Y así no vamos a crecer y no vamos a madurar en la palabra de nuestro Dios. Debemos estudiarla, debemos escudriñarla, debemos amarla y debemos desear su palabra. Porque Dios para eso no la puso. Pero como nosotros somos hombres, muchas veces nos gana la pereza. Nos gana el, ay, es que mejor de rato lo hago. O muchas veces nos cuesta leer, porque vemos, espero que no, hermanos, la verdad, porque vemos que el pasaje está muy largo y, ay, ya no queremos leerlo. O creemos que simplemente con abrir la palabra ya es suficiente. O lo que vemos los domingos, los que nos enseña el pastor, ya es suficiente para toda la semana, cuando no es así. Muy pocas disciplinas pueden ser dominadas con ese lapso de atención tan breve. Se requiere un esfuerzo más concretado que el que puede ser logrado por breves periodos de lectura devocional. La lectura devocional es un gran complemento al estudio en serio, pero no constituye en un sustituto a dicho estudio. Un estudio de referencias bíblicas al final de cada capítulo de este libro y el comentario que se hace de las mismas dentro de los capítulos puede resultar un excelente comienzo para dicho estudio en serio. Porque Dios es el que con vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2 del 12 al 13. Si nosotros ah, no ponemos de nuestra parte, si nosotros no nos acercamos y si nosotros no leemos esto, pues no vamos a entender su palabra. Dios podría hacerlo claro, pero nos ha dejado que hagamos esto. Que leamos, que deseemos, que conozcamos su palabra, que nos metamos en esto. Porque si no, ¿saben qué? Dios podría haber dicho, ¿sabes qué? ¿Para qué les doy mi palabra si no la van a leer? ¿Para qué les doy mi palabra si no la van a estudiar, si no la van a atesorar, si no van a buscar en ella, si no van a resolver sus problemas con ella? ¿Para qué se las doy si no lo van a hacer? O ¿para qué se las doy si nada más la van a leer 15 minutos? Mejor, ¿saben qué? Mejor les pongo aquí unos devocionales y les doy unos pequeños temas para que tampoco se me aburran. No, nosotros debemos también poner de nuestra parte y pedirle a nuestro Dios que nos ayude a desear y a querer entender y a querer buscar más
de su palabra. Por eso dice, Dios pone el querer como el hacer, por su buena voluntad. Debemos pedirle a nuestro Dios que nos ponga ese deseo de querer atesorar, de querer anhelar su palabra y de querer conocer más cada día. Cuando empecemos y cuando nosotros nos pongamos a atesorar y a empezar a buscar más en su palabra, van a ver qué diferencia va a ser. Qué diferencia y van a ver cuánto vamos a crecer en su palabra. Pero si no la leemos, no vamos a crecer. Si no leemos su palabra, no vamos a crecer. Y no nos dejemos llevar por todo, ah, por la pereza de no querer leer su palabra, porque si no, no vamos a crecer. Si no, entonces tampoco estamos diciendo que amamos y conocemos a nuestro Dios, si no hemos entendido lo que es su palabra. Para amar a nuestro Dios, para entenderlo, para hablar de Él, primero necesitamos entenderlo, pero también necesitamos amarlo y creerle a Él, lo que Él dice. No irnos a libros de teólogos que, es cierto, Dios ha levantado teólogos muy grandes, pero si no hablan acerca de su palabra, si no hablan acerca y no apuntan a lo que Dios es, mejor no los leamos, no lo creamos, no lo creamos. Porque si no conocemos a nuestro Dios, entonces si nos ponemos a leer acerca de esos libros, de grandes estudiadores, de grandes científicos, nos vamos a creer todo lo que ellos nos dicen. Si ellos dicen, no existe Dios, entonces nos vamos a creer que no existe Dios. Pero si entonces nosotros escudriñamos sus palabras y entonces nosotros amamos a Dios, nos ponemos a estudiar su palabra y a profundizar, cuando leamos esos libros, vamos a hallar todos esos errores que esos autores tienen, porque conocemos a nuestro Dios y lo amamos también. Esta ocupación no es algo que nos redunde en méritos o nos gane nuestra justificación. No es algo, es la obra que sigue a la justificación, la consecuencia de la fe. Los cristianos perezosos permanecen siempre inmaduros, porque no se dedican a un estudio diligente de la palabra de Dios. Con frecuencia suele sorprender a mis estudiantes en el seminario cuando les digo que los errores teológicos son pecado. Este cargo les resulta demasiado fuerte, ya que presuponen que no puede existir ninguna culpabilidad moral si alguien comete un error. Yo argumento que la razón primaria por la por la que la malinterpretamos la Biblia no es porque el Espíritu Santo ha fracasado en su labor. No, no alcanzamos a amar a Dios con toda nuestra mente y descuidamos nuestra responsabilidad de dedicarnos a un estudio riguroso de las cosas de Dios. Si nosotros no entendemos su palabra, si nosotros no la atesoramos, no, como dice aquí, no significa que el Espíritu Santo haya fracasado en su tarea de que nuestro Dios nos dijo que Él nos va a hacer discernir y entender todas las cosas. El Espíritu Santo está haciendo su labor, pero si nosotros no queremos también estudiar la palabra, entonces no la vamos a entender, no la vamos a comprender, no la vamos a entender. Si nosotros nada más nos ponemos, como les digo, a leerlo durante 15 minutos y a estudiar por muy poco tiempo la palabra, no la vamos a entender, no la vamos a entender. Así que no nos dejemos llevar por esta pereza, no nos dejemos llevar
porque, ay, es que tengo otras cosas que hacer. Ahorita no puedo leer o es que tengo mucho trabajo. Debemos buscar y comprender la palabra, no solamente leerla. Ay, es que tengo, es que esto me va a quitar mucho tiempo, mejor nada más leo y ya, y ya entendí ya. No, uno debe profundizar en su palabra, entenderla. Si no le entiendes a algún pasaje, vuélvelo a leer. Ponte a orar, ponte a pedirle a nuestro Dios que Él te abra el entendimiento y que puedas entender todo esto. Que va a ser complicado, sí, porque las cosas de nuestro Dios muchas veces son muy complicadas para nosotros, seres tan limitados. Que Dios nos haga entender todo esto. Habrá cosas que van a quedar ocultas, es cierto, y que Dios no nos va a dar la respuesta porque Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para crecer aquí. Y tal vez algunas cosas nos revele cuando ya estemos ante su presencia. Pero para entenderlo, para conocerlo más, debemos leerlo. Causa 10. La desobediencia. Es posible que no sea del todo exacto incluir la desobediencia como una influencia causal independiente en nuestro fracaso para crecer en madurez, ya que esta implica en todas las demás. La, la enumeramos entonces como un resumen genérico de todos los demás. Si bien hemos considerado un número de razones por las que los cristianos a veces descuidan el estudio de la teología, existen al mismo tiempo varias razones positivas importantes para embarcarnos en dicho estudio. Es imperativo que superemos cualquier tipo de obstáculos que se interpongan en nuestro camino mientras perseguimos diligentemente un entendimiento teológico en más profundidad. La teología alimenta al alma. Para que el alma de una persona inflame, de una persona se inflame con la pasión por el Dios vivo, la mente de esa persona debe informarse primero sobre el carácter y la voluntad de Dios. No puede haber nada en el corazón que antes no haya estado en la mente, aunque es posible tener una teología en la mente sin que ella nos traspase el alma. No puede traspasarnos el alma sin antes no la aceptamos con la mente. Es como nuestro Señor Jesucristo decía, de lo que, bueno, es que ahí decía, de lo que habla el corazón, mal la boca, pero también podemos decir que de lo que hay en la mente es de lo que el corazón lo atesora y de lo que vamos a entender. Para amar a nuestro Dios, debemos primeramente entenderlo, primeramente conocer de Él, porque ¿cómo vamos a amar a un Dios que no entendemos? ¿Cómo vamos a amar a un Dios que ni siquiera entendemos? No podemos decir que amamos a nuestro Dios si no lo estamos entendiendo o no, como decía hace rato, si no estudiamos su palabra. Porque para conocer a Dios, para entenderlo, necesitamos leer su palabra. Debe informarse primero sobre el carácter y la voluntad de Dios. Tú no puedes decir que esa es la voluntad de Dios si tú no has leído su palabra. ¿Cómo vas a conocer la voluntad de tu Dios, de nuestro Dios, si no has leído su palabra? Si no la has entendido, si no la has atesorado, si no amas también a Dios. Porque entender a Dios, porque conocer acerca de un tema o conocer acerca de nuestro Dios no significa que lo amemos. Podemos tener la mejor teología, podemos ser las personas con más conocimiento, pero si realmente no lo creemos y no amamos a Dios, no sirve de nada tener todo ese entendimiento, toda esa sabiduría, todo ese conocimiento. No sirve de nada si no amamos a Dios.
El entendimiento intelectual de la doctrina es una condición necesaria para el crecimiento espiritual. Sin embargo, no es una condición suficiente para dicho crecimiento. Una condición necesaria es una condición que debe estar presente para que un resultado buscado tenga lugar. Sin ella, el resultado será imposible. Por ejemplo, el oxígeno es una condición necesaria para que haya fuego. Sin embargo, la simple presencia del oxígeno no es suficiente para garantizarnos que se produzca un fuego. Esto es una suerte para nosotros, ya que de lo contrario, el mundo estaría en llamas si el oxígeno automáticamente produjera fuego. Imagínense, si solamente o el fuego necesitara ah, completamente del oxígeno, ya nos estaríamos incendiando, porque hay muchísimo oxígeno en el planeta. Ya nos estaríamos asando o quemando. Probablemente la Tierra sería como un sol, porque estaría en llamas todo el tiempo. El oxígeno es, por lo tanto, necesario para producir fuego, pero en sí no es suficiente para producir fuego. Del mismo modo que el oxígeno es necesario para no alcanzar con su presencia, para, del mismo modo que el oxígeno es necesario para no, pero no alcanza con su presencia para prender un fuego, así también la doctrina es necesaria, pero no suficiente para la operación de la gracia del Espíritu Santo en nuestros corazones. La sola presencia de la doctrina nos dejará helados, no importa cuán buena sea esa doctrina. Es como les decía, nosotros podemos tender a el conocimiento más abundante, pero si no tenemos a nuestro Dios en nuestro corazón, si Él no es la razón de todo eso, no sirve de nada. Si no lo amamos a Él, no sirve de nada. Solamente es conocimiento vacío. Tal vez a los ojos de la humanidad conocer mucho te ayuda en muchas cosas, pero ante Dios no sirve de nada. Dios nos ama, nos manda a ser diligentes en el estudio. La segunda razón positiva para buscar un conocimiento de la teología es que Dios, que es el tema central de la teología, nos manda a progresar en el entendimiento doctrinal. Debemos seguir la exhortación de Pablo de dejar lo que era de niño. 1 Corintios 13:11. Para poder seguir adelante hacia la meta del entendimiento cristiano. Con respecto a la malicia, debemos ser como bebés, pero con respecto al entendimiento debemos buscar alcanzar la madurez de un adulto. O sea, hermanos, no nos conformemos simplemente con, ay, ya me lo dijeron y ya lo creo. No, hermanos, debemos consumir el alimento que es para un adulto. Debemos estudiar, debemos atesorar, debemos entender. No quedarnos con la comida de un bebé conformándose con lo que le dan. No, nosotros debemos atesorar, debemos pedir más. Debemos satisfacernos y llenarnos de esa palabra de nuestro Dios y de su conocimiento. Debemos crecer en su palabra. No haremos esto para convertirnos en arrogantes y estar orgullosos de nuestro propio conocimiento, sino para crecer en la gracia. Un entendimiento maduro es fundamental para una vida madura. Tampoco significa que si nosotros ya crecimos y ya somos maduros, no significa y Dios nos dice, ya créete más que los demás, porque tú ya entendiste todo esto. No, sino que también debes ayudar a otros a entenderlo. Si tú ya lo entendiste, entonces ve y explícale a los otros que no han entendido.
para que también juntamente contigo puedan entender y tú también puedas crecer en ese conocimiento. Porque tú no sabes si a través de ellos vas a conocer otra cosa o vas a entender otra cosa que Dios te quiere hablar. Crecer en el conocimiento de Dios es un gran gozo y un privilegio. Es algo que nos encanta, pero es algo más que un privilegio. Es mucho más que un privilegio, hermanos. Es un deber que nosotros tenemos. Es un deber que nosotros tenemos. Dios nos manda a crecer en su plenitud, la plenitud de Cristo. Consideremos el Shema de Israel del Antiguo Testamento. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. Deuteronomio 6, 4 al 9. No debe amar, debe atesorar la palabra, amar a nuestro Dios. Debe vivir su palabra, debe sentirla, debe mostrarla y reflejarla cada día. No solamente estudiarla 15 minutos o 20 o nada más a leer 3 pasajes de la Biblia y ya está. Debemos atesorarla, debemos anhelarla y leerla, estudiarla, tomarnos nuestro tiempo para estudiar su palabra. Si sea nada más de un pasaje de la Biblia, tú estúdialo, estudia a fondo. Si lees un salmo, estúdialo a fondo. Si lees un proverbio, estúdialo, busca, llénate de su palabra. Indaga, estudia en su palabra. Cuando leas su palabra, siéntate nuevamente como si estuvieras en la escuela, donde tienes que aprender más de Dios, donde tienes que aprender acerca de su historia, donde tienes que aprender acerca de su carácter, donde tienes que aprender acerca de lo que Él ha hecho. Estúdialo y ámalo. En el corazón de este mandamiento sagrado está el deber solamente de aprender la ley de Dios, de denominar su revelación. No se trata de una empresa alegre e informal. Dominar la palabra de Dios es sumergirse profundamente en el estudio de la teología. Debemos recordar al lector que es posible tener una teología buena sin tener una vida buena. Vamos a ver, voy a poner un ejemplo. Veamos el estudio de la palabra de nuestro Dios como un enorme océano muy, muy hondo. Si tú lo lees durante 15 minutos, solamente estás rozando las profundidades. Si nada más dices, no, es que con leer un pasaje o leer 3 pasajes, ya es suficiente, ya, con eso tengo, ya, conozco de Dios. Sigues estando en esa, arriba. Pero si empiezas a indagar y vas a indagar y indagar, te vas a ir sumergiendo y sumergiendo y vas a ir conociendo más y más acerca de Dios. O supongamos, pone otro ejemplo muy burro. Supongamos que vas a un restaurante y nada más pides el platillo principal. Y dices, no, ya, con esto. Ya probé todo el restaurante. Pero en cambio, si
tú te empiezas a meter y empiezas a comer más y a comer más, te vas dando cuenta que hay platillos diversos y hay mucho que probar. De la misma manera es la palabra de nuestro Dios. Si tú empiezas a comer y empiezas a saborear la palabra de nuestro Dios, te vas a enamorar de ella y vas a querer desear más y más y más y vas a ver que nunca te vas a terminar de satisfacer, porque siempre va a haber algo que vas a querer conocer más de nuestro Dios y vas a ir creciendo y te vas a ir fortaleciendo más. Tu corazón se va llenando de todas esas proteínas, de todo eso que tu corazón y tu alma necesitan para crecer en Dios. Pero si nosotros nos dejamos llevar por las corrientes del mundo o nos dejamos influenciar por nuestra pereza, pues no lo vamos a hacer. O simplemente si nosotros nos dejamos o queremos que haya pruebas acerca de esto para creerlo, pues no va a pasar. Debemos recordar al lector que es posible tener una teología buena sin tener una vida nueva, una vida buena. Pero no es posible tener una vida buena si no concretamos con teología buena, si no contamos con teología buena. En ese sentido, a la teología debe ser vista como una ciencia abstracta. Se trata de un asunto de vida o muerte, de un asunto de vida eterna o muerte eterna. La intención de este libro es una guía de viaje para recorrer los temas de vida o muerte que aparecen en el paisaje teológico. A lo largo de este libro vamos a estar viendo muchísimas cosas y vamos a estar profundizando más en la palabra de nuestro Dios. Vamos a ir aprendiendo muchísimas cosas. Por eso les pido, hermanos, que no se pierdan ninguno de esos estudios, para ir entendiendo juntamente la palabra de nuestro Dios y lo que Dios quiere que entendamos. Debemos atesorar, hermanos, la palabra de nuestro Dios. No solamente agarrar la Biblia y leerla 15 minutos, o leer solo un par de pasajes, porque no es suficiente. O no hacerlo nada más para que digan, ya, 15 minutos, ya la leí. O para que la gente diga, no, sí, es que ya leyó la palabra, ya meditó en ella. No, tómate tu tiempo, léela, estúdiala, atesórala y crece en ella. Ámala, porque entonces conocerás a tu Padre, conocerás más de tu Dios y entenderás muchas más cosas que Él quiere darte. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, mi Señor, porque tú nos has dado tu palabra, mi Señor. Gracias, mi Señor, por ese hermoso privilegio, mi Señor, que tú nos das de conocerte, Padre. Y no solamente de conocerte, Padre, sino de atesorar tu palabra, de aprender más de ella, mi Señor. Te pido, Padre, que nos quites toda esa flojera, mi Señor, y nos ayudes a entenderla, Padre, y a meditar en ella, mi Señor. A tomarnos nuestro tiempo para entender tu palabra. Abre nuestros ojos, mi Señor, y abre nuestro corazón, Padre, para que podamos entender tu palabra y podamos crecer en ti. No solamente quedándonos, Padre, con la comida de bebé, Padre, no, ir más allá, Padre, y crecer más en tu palabra. Consumir esos alimentos, Padre, que son más difíciles de digerir, Padre, pero que tú nos ayudarás a poder entenderla. Ayúdanos a meditar, Padre, a entender, Padre, a buscar, Padre, y crecer más en tu palabra. Te lo ruego, mi Señor, y te lo suplico, Padre. Perdóname, Señor, también si en algo he fallado, Padre, al dar este tema. Te ruego que me perdones, Padre. Y al igual, Padre, te suplico que me sigas ayudando a entender y a meditar más de tu palabra,
porque tú te mereces todo nuestro tiempo, Señor. Porque tuyo es nuestro tiempo, Padre, y tú nos has dado nuestra vida, Padre. Entonces, no tenemos nada más que hacer que entregarte nuestro tiempo. Porque tuyo es el tiempo, Padre, y tuya es nuestra vida. Ayúdanos a entender y a meditar más en tu palabra. Nuevamente, Padre, te ruego que me perdones, Señor, si en algo he fallado al explicar este tema, Padre. Si algo me ha faltado, Padre, te ruego, mi Señor, que me sigas dando entendimiento, Señor, y de tu sabiduría para entender tu palabra, pero que no me quede ignorante, Padre, y que ninguno de mis hermanos, Señor, se quede ignorante a tu palabra, sino que podamos seguir entendiéndola, Padre. Ayúdanos, Padre, a entender en cada pasaje, Señor, en cada tema, Señor, de este libro, Padre, que tú has permitido, Señor, que sea escrito, para que podamos entender y profundizar más en tu palabra. En el nombre de tu bendito Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a orar por las peticiones, hermanos, por los motivos de oración que hemos estado teniendo a lo largo de esta semana, hermanos. Ah, Vamos a estar orando por nuestros hermanos que están pasando por situaciones de enfermedad, por problemas de trabajo, falta de trabajo o porque hayan perdido algún ser querido. Pero vamos a estar orando por todos estos motivos de oración. Vamos a orar, hermanos. Padre, nuevamente estamos ante tu presencia, mi Señor, para rogarte, Padre, y para interceder, Padre, por todos estos motivos de oración, Padre, que hay. Y los ponemos, mi Señor, delante de tu presencia, Padre. Rogando, Padre, por nuestras hermanas de edad avanzada, Padre. Por nuestra hermana Epifania, Señor. Por nuestra hermana Lenita, mi Señor. Nuestra hermana Ezequiela, Señor. Nuestra hermana Tomasa, Padre. Nuestra hermana Lenita, mi Señor. Por mi abuelita, Señor, Enedina, Padre. Que tú seas con ellas, Padre. Sé, Padre, en sus cuerpos, mi Señor. Porque ya, Señor, a esa edad, Padre, humanamente hablando, Señor, comienza a fallar, Señor, nuestro cuerpo, Padre, porque somos seres limitados, Padre. Pero yo te ruego, Señor, que las fortalezcas, mi Señor, y que permitas, Padre, que puedan, Señor, enseñarnos, Padre, a crecer en ti, mi Dios. Te ruego, Padre, también que seas, mi Señor, en aquellos hermanos, Padre, que han perdido sus empleos, que han perdido sus trabajos, mi Señor. Te ruego, mi Señor, que tú proveas para ellos ese alimento, Padre, esa vestimenta, Padre, que ellos necesitan. Pero que también, Padre, proveas, Padre, de ese empleo, Señor, de ese trabajo, Padre, que solamente tú puedes darnos, mi Señor. Te lo suplico, mi Señor. También sé, Padre, con aquellos hermanos, mi Señor, que tienen sus negocios, Padre, que tienen sus empresas, Padre. Tú prosperas, Señor, en ellos, Padre, y no permitas, Señor, que esta situación, Padre, actualmente se está presentando, mi Señor. Destroce esos negocios, Padre. Señor, que tú los prosperes, Señor, en tu nombre, Padre, en tu palabra, mi Señor. Y que ellos crezcan también en ti, mi Señor. Que aprendan, mi Señor, a administrar bien lo que tú les has dado, mi Señor. Porque tuyo es, mi Señor, y para ti es. Te pido, mi Señor, que tú los prosperes, mi Señor, y que tú les des, Señor, lo que ellos necesiten. Sé, Señor, con nuestros hermanos que están en enfermedad, Padre, con Señor, que tú seas con cada uno de ellos, Padre, que olvido en mi mente, Señor, quiénes son, Padre, pero tú los conoces, Padre, y yo te ruego por ellos, Padre. Sé con cada uno de ellos, Padre, tú les devuelvas esa salud, Padre, tú les devuelvas, Señor, esa salud que ellos necesitan, Padre, y que prontamente podamos estar juntamente nuevamente, Padre, para alabarte y glorificarte. Sé con nuestro hermano Caleb, Padre, tú le devuelvas esa salud, Padre, que él necesita, Padre, para que nuevamente esté juntamente con nosotros, alabándote y glorificándote, Señor. Te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos de la iglesia San Pablo, mi Señor, que tú seas con ellos, Padre. Glorifícate en ellos, Padre,
Te ruego, Padre, que tú seas, Padre, en sus motivos de oración, Padre. Cumple, Señor, los deseos, Señor, que hay en ellos, Padre, pero siempre, siempre alineados a tu voluntad, Padre, porque es lo que más importa, mi Señor. Sé, Padre, también con nuestros hermanos misioneros, Padre, que tú seas, Señor, con ellos, Padre, y que tú los prosperes, mi Señor, a pesar de esa situación, Padre, que ha acontecido, mi Señor. Sé con Areli, mi Señor. Sé con nuestros hermanos, Señor, con nuestro hermano Chavero, mi Señor, con su esposa, Padre. Sé con Donald, mi Señor. Sé con Charlene, mi Padre. Sé con Gladys, Padre. Con Rebeca, mi Señor. Sé con cada uno de ellos, mi Señor. Tú provee su necesidad, Padre. Provee lo que ellos necesitan, mi Señor. Y también ruego, Padre, por aquellos misioneros, Padre, que no conocemos, Padre, pero que también están atendiendo a tu palabra, mi Señor, a tu llamado. Sé con cada uno de ellos, Padre. Y glorifícate, Señor, en tu iglesia, Padre. Ayúdanos, Padre, que como iglesia, Señor, y cuerpo de Cristo, Señor, vamos a profundizar más en tu palabra, mi Señor, y a entenderte más. No nos permita, Señor, que la flojera, Señor, nos corrompa, Padre, y que solo nos conformemos con algo tan pequeño, mi Señor, sino que nos ayudes, Padre, a entender y a buscar más en el fondo, Padre. Te lo ruego, mi Señor, y te ruego por todo esto. En el nombre de tu bendito Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, voy a dar finalizado esta transmisión, hermanos. Les pido nuevamente disculpas por el problema técnico que habíamos tenido hace rato, hermanos. Ah, y espero, hermanos, poder verlos nuevamente pronto, hermanos. Les mando un fuerte abrazo, hermanos, y les estimo, hermanos, y les amo grandemente a nuestro Señor. Que el Señor sea con ustedes, hermanos, y que recordemos que todos los días debemos profundizar, estudiar en su palabra para conocer más de Él. Que Dios les bendiga, hermanos. Sigan viendo los estudios, hermanos.